gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Así comenzaba, queridos hermanos y hermanas, la oración de Jesús que acabamos de escuchar en el Evangelio proclamado. Texto que la Iglesia nos regala para celebrar a nuestra querida patrona Santa Teresa del Niño Jesús. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿En qué momento de su vida pronunció Jesús esta oración? Para entenderla en profundidad debemos preguntarnos, ¿qué estaba viviendo el Señor y qué pasaba por su corazón? Si leemos las páginas previas del Evangelio de San Mateo, nos damos cuenta de que estaba atravesando un momento de inmenso dolor. Sí, un momento de inmenso dolor. Dolor porque aquellos a quienes iba destinado su mensaje, al pueblo elegido, en la persona de los fariseos, escribas y sacerdotes, no solo no lo acogieron, sino que lo rechazaron y hacían todo lo posible para liberarse de él. Era el dolor ante una autoridad religiosa ciega, de corazón de piedra, lejos de la vida y del sentir de la gente. Dolor ante el pueblo de aquellas ciudades donde tanto había predicado y realizado milagros, como Cafarnaún, Corazín y Betsaida, pero que sin embargo no eran capaces de abrirse a la buena nueva de la predicación del reino, comprendiendo que este es un reino de amor y de servicio y no de utilidades o ganancias. Jesús predicaba la verdadera felicidad de dar, pero ellos se quedaban con la efímera alegría de recibir. Dolor ante sus amigos, como por ejemplo el mismo Juan Bautista, que estaba pasando momentos difíciles, preso, que cae en una profunda crisis de fe, dudando si Jesús era o no aquel Mesías esperado y anunciado por los profetas. Dolor también ante algunos de sus familiares y amigos de Nazaret, quienes, nos dice el Evangelio, llegaron un día a buscarlo pensando que estaba fuera de sí, algo loco, para llevarlo y esconderlo en casa. Dolor ante sus discípulos, que veía que intentaban comprenderle, pero que tanto les costaba abrirse a un Mesías que en vez de pasar poderoso por sobre los pueblos, se inclinaba ante el pecador y excluido para servirle. Dolor ante un Calvario, cuya cruz ensangrentada se acercaba cada día más como un horizonte inevitable para redimir a una humanidad terca de cabeza y fría de corazón que no se dejaba amar. Hermanos y hermanas, en ese contexto de dolor Jesús ora a su Padre, a nuestro Padre Dios, y le dice desde lo profundo de su corazón: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Jesús comprende que el dolor por el cual está atravesando no se debe enfrentar como el dolor ante una muerte sin sentido, sino como el dolor de una madre que está por dar a luz, es decir, como el necesario dolor para engendrar vida, y no cualquier vida, sino vida en plenitud. Tantas, pero tantas veces se nos presentan momentos en la vida en las que el dolor, a veces por situaciones propias de una humanidad frágil, como la enfermedad, y otras por situaciones absurdas, producto de cegueras, ambiciones, egoísmos o rigideces humanas, nos hacen sufrir. Dolores que no vienen de Dios, pero que ahí están, que inevitablemente tocan la puerta, sembrando días en los que pareciera todo se desmorona. ¿Por qué Jesús da gracias precisamente allí,
en medio de la cruz del dolor. ¿Acaso tenemos un Dios, por así decirlo, masoquista, que le gusta sufrir? No, hermanos y hermanas. Una visión similar nos llevó tristemente a predicar durante siglos una fe cristiana que se vivía como una carga y no como lo que es, un camino de libertad y felicidad. La oración de Jesús con su Padre nos hace ver que el dolor redimido, es decir, transformado por el amor y la gracia de Dios, es camino precioso para engendrar vida. Es pedagogía para derribar a los sabios y poderosos de este mundo y ensalzar a los sencillos de corazón. Jesús nos dice: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Hermanos y hermanas, el cansancio de una humanidad dolida es tan grande. El agobio de muchos, quizás de algunos de los que estamos aquí y de otros que nos ven por las redes sociales, por momentos puede parecer insoportable. Cansancio y agobio de enfermos, de pobres, de quienes no tienen agua o comida, de quienes padecen la guerra, de quienes migran injustamente, de quienes buscan y no tienen trabajo, de quienes no tienen cómo estudiar o acceder a una vivienda, de quienes no tienen servicio de sanidad para cuidar su salud, de quienes son marginados del sistema económico, de mamás o papás que no tienen cómo criar a sus hijos, de quienes simplemente su dinero no alcanza para vivir, de quienes son humillados por autoridades civiles o religiosas, de quienes son perseguidos por practicar la justicia, de quienes no son comprendidos por sus familiares y amigos, de quienes son discriminados por su fe u otro motivo, de quienes ni siquiera se les deja nacer o morir naturalmente en paz, en fin, de quienes no tienen a alguien que los quiera. Estos y tantos otros son el cansancio y el agobio que Cristo quiere transformar en descanso. Estos y tantos otros son el cansancio y el agobio humano que el yugo del amor de Jesús hace llevadero y ligero. Hermanos y hermanas, esa pedagogía de llaga redimida, de dolor esperanzado, de cansancio aliviado, de pecador perdonado, es la que nuestra querida patrona Santa Teresita del Niño Jesús, con su profunda vida de oración y de dolor, comprendió y vivió. Experimentó el amor redentor de Dios, según las palabras del profeta Isaías, que nos dijo: como un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo. Se dio cuenta que el Dios revelado por Jesús era como un padre que siente ternura por sus hijos y que así siente ternura por sus fieles. Su camino de santidad, que la ha llevado a ser doctora de la Iglesia, consistió en plasmar con su vida, hasta en las cosas más sencillas y en los dolores más cotidianos, cómo el amor de Dios transforma desde su raíz más profunda el dolor humano. El cansancio y el agobio de una humanidad dolida solo se transformará en vida al contacto con el amor del corazón traspasado de Cristo, resucitado, palpitando hoy en el corazón de aquellos que descubren, como Teresita, que su vocación no es otra
sino a amar. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, rezaba Jesús. Demos gracias también nosotros, porque por sus llagas hemos sido sanados, por su cruz hemos sido redimidos, y por su amor nuestros dolores han sido y pueden ser transformados en vida. Amén.